Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández. Estamos trabajando en esta clase que se llama Deberes Pastorales y el día de hoy vamos a abordar el capítulo 8, que es el último ya de toda esta serie de clases. Y pues vamos a orar para dar inicio. Te damos gracias, Padre, porque nos permitiste llegar al término de esta clase. Gracias por la oportunidad de compartir aquella bendición que me diste en un tiempo anterior. Te queremos pedir por la aplicación que pueda tenerse a partir de este conocimiento que ahora se está recibiendo, para que pueda tu iglesia ser bendecida y el siervo que tú has invitado a participar en tu obra también pueda ser un ministerio eficaz, cómo tener éxito en el ministerio pastoral. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos entonces en la parte de, perdón, aquí se me movía, en la parte de mi oportunidad de ir hasta el principio, que sería algo así, ahí está. Dice escuela teológica, que sería el plan que compartir cada materia de orden teológico que se da en un instituto o seminario, en este caso Seminario Bautista Emanuel. Hace unos buenos años de esto, pero considero que es muy útil este material, que todavía se le puede dar un poco de crédito para tener este beneficio. Miren, El secreto del éxito pastoral era el libro de texto y el autor es Brooks R. Faulkner. Lo que tenemos es este capítulo 8, se titula Mejorando, y esto significa poniendo todas las cosas juntas. Esto nos está indicando que todos los temas que se vieron a lo largo de cada capítulo deben de conjuntarse para poder entonces tener el mejoramiento y el rendimiento eficaz, ¿no? El texto con el que nos introduce está en Filipenses 3, 13 y 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el apóstol Pablo hablando de no haber alcanzado ya ese perfecto satisfacción, diríamos, de haber alcanzado el máximo en su ministerio, y que todavía hay una meta a la que prosigue, ¿no? Entonces en este capítulo se va a hablar un poco de esta parte de las metas. Tenemos que un líder eficaz es una persona formada, o sea, completa, y que funciona plenamente en su trabajo y que está satisfecha de sí misma. Por lo menos estos puntos sí conviene enfatizarlos. Formada, completa, funcionando plenamente en su trabajo y satisfecha de sí misma. Son tres características básicas de ese líder eficaz. El pastor debe tener convicción de estar respondiendo al llamado de Dios a ejercitar las habilidades que ha recibido para dirigir su iglesia. El primer enfoque que se tuvo al inicio de estas clases, de este primer capítulo, veíamos la importancia del llamamiento, que es tener la certeza de que Dios nos ha invitado de manera específica, personal, a colaborar en el servicio de su iglesia, en el ministerio especial. Y en este caso es en el siervo, en el pastor, en el ministerio pastoral, entender que Dios ha provisto de habilidades que las está ejercitando dentro de la dirección de la iglesia. Esta es la convicción que el pastor necesita. También nos dice que el líder eficaz considera mucho cómo motivar a la gente con una relación positiva, delegando responsabilidades específicas. Entonces, además de las que se mencionan en la anterior, estamos observando que el motivar a la gente y tener una relación positiva con las personas, los hermanos de miembros de la iglesia, teniendo también el ejercicio de delegar las responsabilidades de manera específica y definiendo cada una. Entonces son parte de las características de un líder eficaz.
Dice que sabe que trabajar, ese líder eficaz, sabe que trabajar con y por medio de la gente es para que ellos crezcan, no para conseguir que las cosas se hagan. En realidad el producto no antecede a quienes hacen el trabajo. Entonces esa es la parte que le identifican al líder eficaz. Sabe que trabajar con las personas es para que ellos crezcan, la iglesia crezca. Él ahora habla del líder efectivo, efectivo igual en su producto, ¿no? O en su función, su ejercicio. Dice que reconoce la importancia de hacer sabias decisiones al dirigir a la iglesia hacia ciertas metas. Esta sería otra de las áreas que es importante considerar, reconocer esa importancia de que hay que tener sabias decisiones, haciendo llegar a la iglesia a las metas que se ha trazado, porque la misma iglesia se las ha trazado. Tenemos aquí que su labor de pastor, como oficio, como un oficio, demanda el uso eficiente del tiempo, que fue otra de las áreas que trabajamos, que hay que tener un uso eficiente del tiempo. La integración de todos esos factores en un estilo de liderazgo significativo es la clave de su liderazgo efectivo. Estamos entendiendo que este liderazgo efectivo va a necesitar integrar todas esas factores que vimos a lo largo de todas estas lecciones, clases, capítulos, y al final todas ellas van a formar un estilo de liderazgo. De alguna manera, quienes se sientan reacios a no aceptar el término de liderazgo, es una función más que un puesto o más que una posición, es una función, porque una persona que tiene liderazgo siempre va a tomar dirección de personas, y el pastor hace eso, dirige a personas hacia el crecimiento personal y en este caso el fortalecimiento como conjunto, como iglesia. Entonces sí es importante tomar que hay estilos de liderazgo que se pueden perfeccionar y se pueden mover de una posición hacia otra, o sea, mejorando este estilo, avanzando a otras características y cualidades, entonces mejorando ese estilo de liderar. Dice que hay 4 características que deben ser consideradas con el pastor que busca poner todas las cosas juntas al dirigir a la iglesia. Tiene que ver con la voluntad, ¿no? Quien quiera, el pastor quiere entonces dirigir a la iglesia. Bueno, entonces hay 4 características que se necesitan considerar, porque hay que poner todas las cosas juntas. Todas estas habilidades juntas, porque así es como se va a manejar en este tema, las habilidades de hacer el trato con las personas, el motivarlas, el delegarles, el usar bien el tiempo, etcétera, ¿no? Este primer factor, porque habla de factores, se relaciona con la identidad. Es importante tener en cuenta la identidad. Dice que el pastor necesita tener un claro entendimiento de quién es él. Primeramente, quién es él, pero más aún, fijarse en lo que puede ser y en lo que quiere ser. Eso indica que no va a estar estancado. Yo soy así. Y de hecho así yo me identifico constantemente con ustedes. Me siento infantil, me siento que no me conformo, que no me quedo allí porque no, así es y ya, confórmate. De alguna manera sé cómo soy, pero más que esto, ¿qué puedo ser? ¿Qué puedo llegar a ser y qué quiero llegar a ser? Pero también entender las limitaciones que tengo, o sea, en este caso el pastor, entender esas limitaciones, entenderlas es lo primero, porque entonces yo puedo tener aspiraciones. Vamos a pensar que yo tengo dificultad para comunicarme, no hablo correctamente, que en sí es una realidad en mí. Cuando estuve platicando, conversando con mi hermano, simplemente en sobremesa, yo le platico cosas y él me dice, es que no te das a entender.
Y yo entonces empecé a orar, pedirle a Dios que tenga una mejor manera de comunicarme, una forma más clara de comunicarme, que yo creo en una sola palabra podría decirse elocuencia. Tener elocuencia, tener una forma clara de comunicarme. Entonces he estado orando, me siento que tenía limitación y tengo limitación en ese sentido para poderme dar a entender. No tanto por explicar, porque a lo mejor yo abundo en explicarme, pero no me dé a entender, que es diferente. Y de ahí partir a aspiraciones. El segundo factor se relaciona con el control, que también es muy interesante esta parte. Dice, el pastor necesita examinar el alcance de su poder e influencia. Este punto tiene enfoque en esas dos palabras o en esas dos características, poder e influencia. Para poder examinarse, lo que hace el pastor es preguntarse, ¿qué tanto tiene de poder e influencia? ¿Qué tanto tiene de poder e influencia? Entonces, valorando eso, entonces habría otra pregunta. ¿Qué tanto quiere tener? Tengo poco quizá, necesito tener más porque estoy siendo un líder, estoy dirigiendo una iglesia y no influyo en mi iglesia. Entonces quiero tener más, por decirlo así. En esta tercera pregunta es ya la examinación, basado en qué tengo. ¿Necesito tener más o necesito tener menos? Entonces es importante no quedarse conforme, avanzarle, mejorarle allí. El tercer factor se relaciona con las metas. Veíamos hace un momento en el texto, prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo. Bueno, hay metas. En este tercer factor menciona que el pastor debe preguntarse en esta área de las metas. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Porque donde yo vaya me llevo a los que vienen atrás o a los que están detrás de mí. Y luego menciona cuáles son mis metas. ¿Qué propósito tengo cuando voy adelante? Dice cuáles mis necesidades. Voy a necesitar alguien que predique mejor que yo, porque eso es algo importante, sobre todo en el caso del pastor. Se tiene claro que la principal fuente de enseñanza que hay o de exhortación que hay es el púlpito, los sermones. Y de alguna manera, si no se domina ese plan de sermones, de exposiciones, necesita suplirse con la ayuda de alguien que tenga esa habilidad mucho más mayor. Y eso es importante también poner en cuenta, tomar en cuenta donde no puedo yo ser fuerte, una parte fuerte, tengo que buscarle el apoyo de alguien. Entonces ahí, ¿cuáles son mis necesidades? Necesidad de aceptación, necesidad de ser bien recibido, en este caso, de ser bien tratado. Entonces dice, mis energías son usadas, otra pregunta, ¿mis energías son usadas en favor del futuro de la iglesia en que sirvo? O sea, ¿quién se está beneficiando con mis energías? ¿Son en favor de la iglesia o son en mi propio favor? Esa parte sí sería muy, muy honesta, ¿verdad? De preguntarse. La otra pregunta dice, ¿o estoy ansiando secretamente otro lugar de liderazgo? Me volvió a dar una pedrada buena y me estaría echando de cabeza con mis hermanitos que me pueden estar escuchando desde Cuba con respecto a que yo en algún momento de mi servicio me puse con un mucho de desgano, y con una situación de, ¿sabes qué? No puedo seguir aquí, estoy deseando estar en otro lugar y al final de cuentas lo ejercí, me ejercí el derecho, pues el deseo de moverme hacia otro puesto. Por lo menos quiero reconocer 3 lugares, que en este caso fue la iglesia de Nazaret, luego fue la casa de oración o casa culto de Mónaco, y de Mónaco entonces me pasé a la parte de la iglesia del Cerro allá. Y en cada una de ellas hubo un momento en el que me sentía
sin ánimo, desgano. Y de pronto me acuerdo haber expresado esas palabras. Como me he visto con un poco de desgano, esto lo pude mencionar así con claridad, porque lo reconocí, o sea, lo reconocí. Tengo entonces, bueno, vamos avanzando al cuarto factor, porque estamos hablando que hay cuatro de ellos, se relaciona con la aceptación personal y cosas íntimas. Aceptación personal, yo misma aceptarme personalmente, ¿no? Dice que en esta área, bueno, se hace la pregunta o se pregunta, ¿soy yo realmente una parte de esta iglesia? Que de ahí es donde empezaba esa sensación que no hice en ese momento, que aquí es donde me hace perfecto embone, que si estas cosas las tuviera yo presentes y me hiciera responsable de ellas, entiendo que hubiera permanecido más tiempo en los diferentes lugares. Entonces menciona ¿soy yo realmente parte de esta iglesia? Sentirme parte, bueno, algo que me pasó es que yo rápido me siento parte del nuevo lugar. Y empiezo a expresarme como decir, nuestra iglesia, nosotros, nos vemos así, o sea, eso sí me doy cuenta de que me ocurre que rápido me meto, ya rápido me adapto en este sentido. Entonces, de pronto sí me involucro en eso, ¿no? Que luego cuando me tengo que ir ya no sé cómo hablar, porque no puedo decir vamos a hacer, ahí me pasó eso. Y luego la otra pregunta, ¿me aceptan ellos tan calurosamente como debieran? Que entonces de alguna manera pudiera yo ver que siempre hubo una buena aceptación en este sentido. Lo que más me hacía inquietar a mí en lo personal, porque estoy tratando de resolver esta parte que comparto, era que yo misma notaba, sentía que no lograba cumplir el propósito para el cual yo había entendido que Dios me llamaba, que es la enseñanza de la palabra a profundidad y la enseñanza en realidad. Entonces me empezaba a sentir como inútil en el área que yo entendía que Dios me estaba llamando y me había estado llamando siempre. Por eso me movía por eso. Ok, aquí algo que nos presenta cómo Pablo le habla a Timoteo, cómo Pablo se dirige a Timoteo con estas cosas que tiene que hacer para su ministerio. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, del 14 al 16, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta última parte igual no se trata de abundarla, pero sí está enfatizando el hecho de no quedarte conforme con las cosas, como ya tengo este estatus, ahí me quedo, no, dice, trabájalo, ocúpate, está permanente en ello, no te vengas conformándote. Y entendiendo que el mismo carácter de uno nos hace enemigos, o sea, cuidarnos de nosotros mismos, que es precisamente la parte que yo siempre tengo que estar reconociendo mis debilidades allí, mis fallas. Dice que el mejoramiento propio es imperativo para el pastor. Esa es la principal función, entendiendo que es el que más tiempo se mantiene frente a la iglesia. Este es el oficio que más tiempo se mantiene frente a la iglesia. No es permanente. Quien es permanente es la iglesia, es el conjunto, el grupo. El pastor entra, sirve y se va. Y puede permanecer toda su vida, pero puede no permanecer toda su vida por situaciones. Entonces, la iglesia puede vivir años. Estamos hablando de la primera de Guadalajara, 120 y algo de años, si no es que ya 30, que le haya perdido la cuenta. La iglesia de Nazaret de la Víbora, 104, 105 ya para este año. Y la iglesia del Cerro, 60 y algo de años.
Estamos hablando de que un pastor no alcanza a tener todo ese tiempo de ministerio en una iglesia, entonces el pastor en realidad no es el que se queda. Pero entonces es imperativo para este pastor el mejorar, el mejoramiento propio. Hace mejor su trabajo ayudando a la gente a crecer cuando él mismo está experimentando crecimiento. Entonces es algo emocionante siempre que tienes algo que ya adquiriste y decir, así lo adquirí, mira, de esta manera. Como algo que yo motivo mucho es la lectura de la Biblia. Está bien los devocionales, está bien los temas de esto, pero la lectura y el estudio de la Biblia es lo que siempre me hace insistirle a quien le puedo dar un consejo de crecimiento espiritual. Entonces yo misma me siento cada vez más llena de alguna visión que no había considerado, y en una releer de ese tema, entonces viene, porque hubo ya otro enfoque, o porque ya hubo fortaleza en algo que no había en ese momento observado y desde tiempo atrás estaba ya tomando como un tema de discusión. Entonces esa es la parte emocionante que hay. De hecho me estaba acordando ahora, me viene rápido a la mente que uno de los compañeros del seminario hacía mención que ahora que se ponía a leer la Biblia, porque siempre que leía un libro se emocionaba entendiendo cada detalle que el autor le ofrecía, y ahora le estaba pasando junto con la Biblia, que estaba feliz porque le está entendiendo como si estuvieran conversando uno con otro, o sea, le está entendiendo y se siente emocionante porque se siente que se mete adentro, que se involucra como si estuviera ahí presente. Entonces tenemos que cuando uno de los aspectos enfocados en los capítulos anteriores está íntimamente relacionado, cada uno, no cuando uno, cada uno está de los aspectos de cada capítulo, están relacionados íntimamente con el otro, no son aislados. En este capítulo el enfoque es tratar de hallar una síntesis de todos los factores, conjuntarlos todos y mantenerlos ya unidos a fin de formar un estilo de liderazgo. Esto es lo que veníamos mencionando. Este conjunto y la aplicación de estos me va a ofrecer un liderazgo personal, un estilo personal, que es el que yo estaría tratando de mejorarlo, porque voy a poder hacer algo progresivo. Este es el enfoque de este estudio, de este capítulo. Dice que se dará atención a algunos instrumentos para medir que han sido designados para ayudar al pastor a evaluar su estilo de liderazgo. Esto es fundamental para un mejoramiento propio. Esta parte entonces nos va a ayudar a tener instrumentos de medición. Cuando yo pueda tener este resultado de medición, me voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, pero estoy acá. Este es mi estilo y yo quisiera este otro estilo, entendiendo cuál tiene mayor aspiración y mejor funcionamiento. Entonces es importante tener esa evaluación siempre, porque eso nos lo ayuda a ver dónde estoy y dónde quiero llegar, dónde me falta llegar. De hecho, esta parte de dónde estás, esa parte me hace resaltar ese pensamiento que nos insistía mucho el hermano Lee Baggett, porque decía que para cuando estamos hablando con una persona y compartiendo el evangelio, es importante dejarla hablar, que ella me exprese qué entiende, cómo lo entiende, porque cuando esa persona me diga esos pensamientos, esas ideas, entonces yo voy a poder saber en dónde está, entendiendo que hay toda una ruta que ella debe seguir para poder decir, entrego mi vida a Jesús. Y si se encuentra al inicio de ese punto, entonces yo voy a saber cómo guiarla a este recorrido. Pero conforme me va indicando con sus pensamientos, sus expresiones,
que quizá va a la mitad del camino, entonces ya entiendo que necesito menos elementos que ella tenga a su favor para poder alcanzar el punto de entregar su vida a Jesús. Entonces, hablarle a la persona y dejar que me diga dónde está es importante para saber a dónde la voy a llevar, a dónde la quiero llevar y cuánto me va a tomar ese proceso. En este primer punto, porque nos va a dar varios puntos, se titula Evaluando su liderazgo. El pastor está evaluando su liderazgo. Aquí tenemos a dos personajes, apellidado Blake y Mountain. Dice que han elaborado una técnica de capacitación que llamaron aprendizaje instrumentado. Es decir, un instrumento de aprendizaje, en otras palabras, ¿no? Dice, un instrumento de aprendizaje puede ser usado en dos maneras. Entonces, tenemos elemento que nos están compartiendo para que podamos usarlo con dos propósitos, dos maneras. El primero es con el propósito de evaluación, y lo remarqué para no perder de vista que son dos propósitos de evaluación. Una persona puede mirarlo y verse a sí misma, como en un espejo, que de hecho a mí me pasa muy seguido, me miro en el espejo, pero nada más le echo un poquito de saliva al gallito que está en el cabello y me sigo adelante, no me detengo porque hay prisa. Entonces dice que mirarse como en un espejo, dice, le sirve para evaluar su conducta. Entonces, me tengo que evaluar cómo estoy actuando, cómo estoy haciendo mis actividades. Y también, dice, esa sería la segunda, para motivarlo a mejorar ciertas áreas de necesidad. Es que a mí me hace falta tener mejor arreglo o mejor condición física, etcétera. Me sirve a motivarme. Ya no quiero que se vea así. Me acuerdo en una vez que compartiendo con una de las compañeras allá en el seminario, le hacía mención de lo gordito que se veían mis brazos y le decía, no me gusta cómo me veo, lo que veo en mis brazos no me gusta. Le hacía yo esa mención, me siento deprimida porque no me gusta cómo tengo sobrepeso muy alto. Entonces, aquí se menciona este instrumento de aprendizaje, se le denomina rejilla. Entonces, esta rejilla, vamos a identificar de dónde parte ese término. Rejilla de liderazgo dice que es una ayuda, es el instrumento que nos está compartiendo estos dos personajes. Dice que es una ayuda para evaluar su liderazgo en términos de preocupación por la gente o la eficacia. En especial este instrumento tiene esa finalidad, identificar dónde está más tu atención, o en el caso del pastor, si te enfocas más por la gente o te enfocas más por el producto que quieres obtener ya como actividades y tareas. Y esa es la parte que está, esa es la utilidad en este caso. Se menciona que un líder puede estar tan orientado a la gente y dar poca atención a la eficiencia. No importa cómo se haga la gente. Entonces, la eficiencia no importa. O puede orientarse hacia su tarea, hay que terminar esta situación o este trabajo, hacia esa sería enfocarse, orientarse hacia su tarea y dar atención inadecuada a la gente. Entonces me preocupo porque se haga la tarea, la gente no me preocupa. Que de hecho algo que traía a mi mente cuando estaba viendo esta parte es que me tocó estar como iniciativa propia al frente de un grupito de instrumentos, una orquestita de la misma iglesia que ya estaba formada antes y se había desbaratado, y yo decía, yo quiero hacer. Y recuerdo que una de las cosas que sí fue lo que más golpeó, decir, mi liderazgo allí, fue que yo quería el resultado del ensamble, de la perfección. Y cuando yo entendía que no se estaban preparando, por lo menos dos de los instrumentistas, de la manera correcta, no, o sea, la dedicación a ello, les pedí que dejaran la orquesta. Les pedí que dejaran la orquesta porque yo, según yo, había dado un tiempo,
etcétera, y no veía el resultado, y fue de las dos reacciones más penosas que recibí de dos personas, que de hecho es algo que lo quisiera de alguna manera resarcir, si fuera posible ahora, a este tiempo de avance, porque estamos hablando que eso fue más de 5 años de eso. Y como que me viene ese pensamiento de que si pudiera eso, quizá al conocimiento y a la experiencia que ahora tengo, no lo hubiera, no lo repetiría, creo yo, y pienso conscientemente que no lo repetiría, sobre todo por el dolor que causó esa parte. Tenemos entonces que la parte que decíamos puede no ser adecuada la atención a la gente, entonces lo óptimo es gastar energía hacia los dos aspectos. Entonces hacer el balance de que los dos, la gente y las tareas, lleven un balance. Ese es lo ideal. Este mismo instrumento de medición, que es la rejilla de aprendizaje, así se le va a llamar por el término con el que se usa o se percibe, se detalla ahí. Dice que da una escala de preocupación por la gente de 0 a 9 puntos. Esa es la primera medida que nos da, 0 a 9 puntos. Y también el interés por las tareas tiene de 0 a 9 puntos. Un líder con un alto interés por la producción o eficiencia puede obtener un 9 por ello. El que tenga más interés por la parte de las tareas, o en este caso la producción o la eficiencia, 9. Y también la preocupación, hay que darle una cantidad. Encontré las imágenes de estos dos personajes. El primero se llama Robert Roger Blake y la otra colaboradora es Jane Strigley Mountain. Los dos son psicólogos, son americanos. Dice que son teóricos de la administración. Ellos desarrollaron la teoría de la malla gerencial, en este caso, una mallita, o le llaman teoría del grid. En el inglés, the management grid, la rejilla gerencial. Dice que es la clave para la excelencia en el liderazgo. Es la clave para la excelencia. En el caso del liderazgo, la gente toma un papel importante, o lo que voy a hacer toma un papel importante. En esta rejilla, en este lado de la rejilla, está el interés por la gente y se marcan de 0 a 9, 0, 1, 2, 3 hasta 9. Y de este otro lado, en la parte baja, se establece el interés por la productividad, las tareas, y también está de 0 a 9. Entonces aquí la convergencia de los dos nos sitúa más alto o más bajo en esto, o al punto cúspide. Este sería el instrumento. Fíjense que en este caso, aquí les estoy dejando el instrumento y las instrucciones están en las actividades personales de aprendizaje de este capítulo, o sea que el mismo capítulo nos lo da al final y nos está orientando a cuáles serían los pasos a seguir. El 1 es complete de acuerdo a las instrucciones. El 2, compute los resultados. Y el 3, señale el resultado en la parrilla o rejilla, ¿no? Que se ve así una parrillita. Lo que voy a hacer es ponerle ahora una pausita a estas diapositivas y nos vamos a ir a ver las tareas, las actividades personales de aprendizaje. Las voy a dejar ahí mismo donde estoy subiendo los videos para que se puedan descargar. Y lo que nos dice pues es este capítulo, dice mejorando poniendo todas juntas. Dice que estas sí las vamos a leer, pero les voy a decir hasta dónde me voy a detener. Dice que esta es una descripción de estilos de liderazgo. Habíamos hablado de que el conjunto de todos los factores que vimos en los capítulos me puede ofrecer un liderazgo, un estilo que puede no ser el mejor, y yo puedo aspirar a otros más.
Entonces, estos detalles que vamos a estar leyendo nos van a ayudar a darnos cuenta a dónde me convendría mejorar. Este primer punto voy a ir elevándolo, dice, se le podría titular 1.9, y se le titula como estilo de liderazgo el pastor descuidado. Dice, se pone 1 en sus tareas, o sea que es la parte baja, ¿no? Y 9 en su relación, la parte alta, 1 y 9. Dice que en este caso podremos hacer ahora alguna, por decir algo, interactuar en esto de la rejilla para que nos haga quizá más clara la reflexión. Dice que en este caso 1 en las tareas, que sería este punto de aquí, y el 9, vámonos hasta arriba, hasta acá, en la parte del trato con la gente, ¿no? Esa sería la parte que nos está indicando ahí. Ok, avanzamos entonces, que este sería el punto. Dice que el líder de la iglesia que practica este estilo se interesa principalmente en la atmósfera de la iglesia, que sea confortable y amistosa. Es súper sensitivo a las necesidades de la gente debido a su propia necesidad de una relación satisfactoria con aquellos a quienes está guiando. Entonces este es su principal enfoque, se dedica más a esto. Él mismo siente necesidad de estar en buena relación y ser feliz. El siguiente estilo es el denominado 1-1, que se llama el pastor empobrecido. Igual vamos a irnos a la rejilla, porque nos hace más fácil aprovechar las diapositivas aquí. La rejilla dice que es 1-1, 1 en gente y 1 en la productividad o las tareas. Vean cómo está muy limitado el cuadrito, ¿no? Muy limitado ahí el cuadrito. Vamos a ver cuáles son sus características. Aquí nos menciona que este es el líder de la iglesia que dirige en un estilo 1-1, ejerce un esfuerzo mínimo para hacer su trabajo. También se esfuerza poco en establecer buenas relaciones con la gente. Adopta un estilo de trabajo y un modelo de relaciones que le ayuden a alcanzar las cosas con el mínimo desgaste de energías. Me trae a la mente la frase que se usaba mucho, que yo tenía como una generación de estudiantes, la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Querían hacer lo menos, pero que les diera yo el máximo de los puntos de su calificación. Entonces, esta persona, el mínimo esfuerzo, el mínimo desgaste, bueno, este estilo de pastorado, ¿no? El pastor empobrecido. Esa sería su característica. En el siguiente estilo, denominado 5-5, o identificado con el 5-5, se denomina el pastor término medio, que no pude evitar relacionarlo con el cocimiento de la carne. En una anécdota que me contaba una de las chicas de allá, de Cuba, mencionaba este hecho de lo del término medio en una experiencia propia que tuvo como primera ocasión, que no comía la carne completa con su cocimiento hasta donde se seca, ¿no? Que ya ven que no hay caldito en ella cuando la estás asando. Y esta fue su primera experiencia de vale la pena tener comerla de esa manera. Término medio, quiere decir que todavía hay juguito ahí en ella y se ve todavía la parte rojita de la carne. Personalmente no me inclino mucho a ese tipo de nivel de cocimiento. Pero bueno, volviendo a la rejilla para identificarla también visualmente, estamos hablando de que es casi a la mitad. Me voy hacia arriba y al 5 de acá. Este donde estoy girando aquí la flechita es mi punto. A la mitad de esa rejilla, más o menos a la mitad. Ahí. Por eso es punto medio, ¿no? Al término medio. Esta característica del término medio nos dice que el líder de la iglesia
que conduce a la gente en un estilo 5-5, trata de realizar el máximo de trabajo y alcanzar tanta gente como puede. Su aspiración es una armonía entre los miembros de la iglesia. Espera un nivel satisfactorio de relaciones y realizaciones. ¿Quién es el parámetro que me sienta satisfecha o que me sienta satisfecho como pastor? Entonces, su aspiración es, por eso es a un término medio, medio y medio. Y el parámetro es me siento satisfecho, hasta ahí me puedo quedar. Entonces yo recuerdo que yo hacía mucho énfasis de ser mediocre. ¿Por qué mediocre? Mediocre significa medio, a la mitad. Yo hacía esa expresión siempre con mis clases en la secundaria. Eran adolescentes entre 11 y 12 y 13 años máximo, porque yo daba los primeros grados, primero y segundo. Entonces era una manera de hacer mención que cuando estábamos a la mitad nos estábamos convirtiendo en mediocres, y esa es una forma ya muy degradante en realidad, es ser mediocre. En el siguiente estilo, que se identifica con el 9-1, se denomina el pastor maestro de las tareas. Vamos a identificarlo en la rejilla. Aquí entonces en la rejilla tenemos a el 1 en el trato con la gente. 1 en el trato con la gente y 9, vámonos hacia lo largo del fondo, de la base, hasta el 9. Sería este punto. Este es el 1-9. 1-9. ¿Y qué características tiene este 1-9? El pastor maestro de las tareas es el enfoque, ¿no? Dice que 1 en persona y 9 en su tarea. El líder de la iglesia que dirige en el estilo 9-1, bueno, primero me da tareas y luego 1. 9-1 está interesado principalmente en resultados y lograr que las cosas se hagan. Las personas se convierten en instrumentos a ser usados para lograr que las cosas se cumplan. Tú no me sirves, lo que me pasó a mí, ¿no? Tú no me sirves, te quito. Y aunque no había quien le podía poner en lugar, no había, en mi grupito del que está no había. Pero entonces, me enfocaba yo en eso, en la producción, que se produzca, eso era. Me sentía inútil cuando no, siempre me sentí inútil cuando no funciona algo que no produce, según mi percepción, según mi percepción, yo era la medida. Entonces es la característica pero primero nos da las tareas y luego nos da lo de la persona, para no perderme yo. 1-9 sería tareas 1, 9 personas. Aquí es tareas 9 y 1 persona. En el último de los esquemas, de los ¿qué decíamos? Estilos de liderazgo, está el 9-9 y se titula El pastor que equipa. Entonces, esta sería la característica que en realidad debe funcionar: equipar a los miembros, equipar a los que yo estoy dirigiendo, que ellos se puedan sostener a sí mismos con herramientas. ¿Cómo se vería ya? Aunque no se va a observar muy bien en el caso de la imagen que tengo aquí, pero sería la intersección entre estos dos 9 aquí y 9 acá, que sería el puntito abajo bajo esta parte del punto que estoy señalando. A ver, déjenme ver porque no lo estoy señalando. Ahora sí. En este puntito, miren, que de hecho se queda por abajo de la foto, pero bueno, está hasta más arriba de esto. Ese sería el nivel de, como decíamos, estilo de liderazgo 9-9. El pastor que equipa. ¿Qué características tiene? Dice que el líder de la iglesia que conduce en un estilo 9-9 está altamente motivado por el potencial de conseguir que el mayor número de personas haga el mayor y mejor trabajo posible. Está interesado en ayudar a que la gente se dedique a una tarea de valor. Entonces, la gente, mientras más, mejor. Y mientras más trabajo se haga con más personas, mejor. Entonces hay que ayudar a que cada persona tenga actividades que sean valiosas, que sean de buen valor para lo que queremos como iglesia, ¿no?
Fíjense que aquí son 3 páginas en esta tarea. Aquí va a aparecer el instrumento de liderazgo, en donde se va a mencionar, miren, no les voy a poner las oraciones, es decir, las frases, los enunciados con los que se va a valorar. Van a poder hacer ustedes la lectura para no entretenernos. Lo que más o menos estas preguntas lo que impiden que se haga es responder si siempre se comporta así, si frecuentemente, si ocasionalmente, si rara vez o si nunca. Y basada en esas, son 18 de ellas, las voy a pasar un poquito rápidas para que no se entretengan ahí en adelantarlas. Y al final de que se saque la puntuación, se le va a colocar la cantidad de puntos por gente, que sería el enfoque y la inclinación, y la cantidad de puntos por producción, por lo que quiero de tareas. Entonces, en este siguiente son las instrucciones para el puntaje, en este siguiente. Y ahí nos va a decir cómo hacerlo, que también está un poquito enredosito, así que les voy a recomendar que le presten atención. Luego de aquí ya nos va a presentar la rejilla o la parrilla de interés, ¿no? Aquí en este caso, les repito, es interés por la productividad en la parte baja, que es la que inicia esta referencia numérica de cada estilo de liderazgo, y el interés por la gente, que sería aquí. Pero también quería mencionarles de dónde proviene esta información. Nos dice que este cuestionario y la clave pertenecen a un libro que se titula Un manual de experiencias estructuradas para capacitación en relaciones humanas, de J. William Pfeiffer y John Jones, curiosamente, ¿no? Esto va a aparecer allí en la misma donde voy a subir este video. Lo que quería mencionarles es que no encontré imágenes de estos personajes, nada más encontré lo que es su libro, que aunque se ve nada más aquí la parte del título, no lo encontré, no encontré ni detalles de qué características tenían, qué preparación tenían, pero lo que sí es que son como unos 12 tomos. Y en este en particular fue que juntos colaboraron, y William Pfeiffer es el que más ha continuado con esta pues, enciclopedia, diría yo, que se enfocan en las relaciones y capacitación de relaciones humanas. Esa es la parte que sí podemos resaltar. Y en este tomo 3 está la colaboración de ambos, y que es el que nos está, en donde encontramos esta técnica de la rejilla, de la que decíamos, rejilla gerencial o instrumento de aprendizaje. Aquí lo que entendiendo que ya se llevó a cabo esa contestación, ese anotar ahí, lo que está sugiriendo es que reflexione en su puntuación. Y la pregunta, ¿está satisfecho con lo que alcanzó? Es posible alcanzar una puntuación de 9.9, lo que señala un alto interés tanto por la gente como por la eficiencia en el trabajo. Entonces, quedarse satisfecho como hacía el 5.5, ya, satisfecho. No, es posible ir a un alto interés por la gente, un alto interés por el trabajo, que en este caso es... fíjense bien que de alguna manera puedo poner un ejemplo de el evangelismo en la iglesia. Es más importante ir a evangelizar como tarea que si la persona está o no capacitada para hacerlo, o si la persona está madura en su desarrollo. Y recuerdo que alguien me platicaba como tipo anécdota en un momento que se menciona el salir, en lugar de reunirse, salir a la predicación, al evangelismo. Y yo hacía siempre el enfoque de la iglesia: espérame, no he comido y no tengo la energía para ir a compartir algo, ¿no? De alguna manera, no suplir una cosa haciendo otra cosa que llenaría otro propósito, otro alcance. Mi equipamiento, mi crecimiento y mi madurez
es importante que se atienda y se le dé lugar como mi formación, como mi crecimiento. Y la parte de ir a evangelizar es mi responsabilidad como consecuencia, pero no podría yo ponerla prioritaria. Necesito tener la fuerza y capacidad suficiente para como consecuencia hacerlo. Entonces, si yo me quiero ir a evangelizar sin tener la preparación, ni la madurez, ni la fortaleza para hacerlo, estoy engendrando desnutridos también. Entonces necesito yo ya fuerte, ya fortalecido en esto, entonces poder hacerlo como una consecuencia, es como lo de las obras. Primero tengo la fe y basada en que ya estoy en la justificación, ya estoy en la fe, la consecuencia es que quiero hacer obras buenas. Y mi consecuencia es que me siento ya con la capacidad de hacer obras buenas, porque ya tuve el primer efecto. Entonces esta parte sí me hace siempre importante enfatizar, nunca dejar el trato de la iglesia y la atención de la iglesia por la atención de los nuevos, que vamos a ir a buscarlos apenas. Entonces es importante que ya los que tengo queden en una madurez suficiente, porque como consecuencia obligada, van a hablar, porque tienen mucho que decir, van a hablar de lo abundante que hay en su corazón. En este punto 2, dice, analice sus metas. En aquella otra estábamos observando de la evaluación. Bueno, ya estoy aquí. ¿A dónde estoy queriendo ir? Es ahora eso, las metas. ¿Qué metas, verdad? Dice que en el mejoramiento propio lo que sigue es analizar y pulir las metas. No llegué mucho, entonces ¿cuáles son mis metas? Hay que pulirlas. Todo actuar consciente se orienta hacia las metas. Pueden ser implícitas y no muy claras, o pueden ser explícitas y señaladas con claridad, que de alguna manera nos dice si te has dedicado, si estás siempre orientándote a las metas sin hacerlas explícitas, implicarlas en algo y no clarificándolas. Esa sería una manera. O también las puedes especificar y clarificar. Y luego nos dice cuál sería la mejor opción. Cuando las metas se clarifican, la manera de conducirse se vuelve más significativa. Entonces puedo decirme alcance. Logré mejorar aquí, logré elevar este nivel. Dice que de las numerosas técnicas para establecer metas está la de desarrollar una escala para medir dónde se encuentra y dónde desea estar en las áreas vistas en cada capítulo. Entonces aquí lo que nos va a proveer esta técnica que establece metas, en este caso escala para medir metas, estaríamos colocando, de hecho aquí lo puse, colocando, este es el formato que se nos está ofreciendo, que aquí en esta primer columna le llama habilidades de liderazgo, y en la primera está mencionada la de las relaciones humanas, luego la de delegar responsabilidades, motivar a otros, habilidad de tomar decisiones, habilidad de usar el tiempo. Está mencionando estas 5, igual se pueden volver a repasar y ver si se le incluirían otras más. Pero entonces estamos hablando de que en conjunto todas ellas van a ayudar a que yo tenga la formación de un liderazgo. En esta segunda columna lo que nos ofrece es la escala de medición y mejoramiento, porque se van a identificar 2 puntos aquí, medición y mejoramiento, y está en una escala del 1 al 10. Y en la tercera parte de la columna dice que es la fecha en que quiero llegar a crecer, en la fecha. Vamos a pensar que en un mes yo tengo que dominar esto, o tengo que mejorar hasta este punto, en un mes. Crecimiento y cumplimiento. Entonces establecer la fecha para poder esforzarse programando. Cuando hay una meta y hay una fecha, luego se
deriva por días, así lo veíamos en aquel capítulo, se deriva por días y entonces cada día tengo que hacer algo, cada día tengo que hacer algo. De alguna manera yo tiendo a ser controladora, me doy cuenta, y me hace traer a la mente que cuando yo estoy en la cuestión de la comida, que es una de las cosas que yo obtengo todo lo que quiero comer durante un tiempo, y entonces me doy cuenta cuántas cosas voy a comer aquí. Vamos a pensar, nosotros comemos las tortillas de maíz, ¿no? Que a veces es el pan, pero mi cantidad de tortillas, bueno, me quiero comer solo 3 por la tarde, en la comida fuerte, 3. Entonces, cuando ya estoy revisando cuántas me quedan para tantos días, me voy a poder comer 3 aquí, 3 aquí, 3 acá. Pasa lo mismo si quiero hacer otro tipo de guisados. Si tengo dónde ponerles allí, ya tengo comida para un día, para otro día. Ese es el uso que siempre tuve por ser una trabajadora, ¿no? Estuve yendo constantemente a trabajar, entonces ya quedó esa formación de así funcionar. Y se congelan, ahora ya estoy congelando más las cosas y fue mi aprendizaje que me traje de allá de Cuba, de que se pueden congelar y congelar duran más de una semana. Y estoy feliz porque puedo cocinar mi pozole y casero y lo puedo poner en mis en recipientes por plato. Un plato ya está ahí y me quedan ahí. Yo puedo mirar mi congelador y decir tengo tantos platos de pozole, ¿no? Es ese maíz inflado, para quienes no le ubican, que no están acá en México, es un maíz que se cose y se infla, como un arrocito de las palomitas de maíz, pero cocida acá, y se pone a cocer con cebollas y ajos. Y es con un tipo de carne que se puede conjuntar con cerdo y pollo, etcétera, en ese sentido. Entonces acá se pone chile, cebollas, limón, tostaditas, o sea, algo más tostadito ahí para acompañarlo. Maíz con maíz, uno tostado y otro cocido. Pero es mi platillo favorito y he logrado tenerlo, es lo que siempre extrañé estando allá. Y lo estoy, de alguna manera, como les digo, controlando. Tanto me falta, tanto esto. Entonces, esto es lo que funciona. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Dice, consiste en poner una X sobre el número en que considera se encuentra ahora. Una X, vamos a pensar que yo en mis relaciones tengo el 1 porque yo me escondo a cada rato y me espero a que no haya gente para salir, etcétera. Bueno, así es mi situación. Y luego dice, y un círculo en el número que quiere alcanzar. Vamos a ponernos una meta de que, ¿sabes qué? En el 5 de aquí a un mes tengo que ejercitarme. En el 5 le pongo un círculo aquí, en eso de relaciones humanas, de lunes. Porque quiero empezar a trabajar esto y a trabajar, que de hecho así tenía que hacer. Si yo no tengo una tarea fijada, es muy seguro que me pongo a hacer cosas sin tener que relacionarme con gente. Así es mi situación. Y no por falta de ganas, sino porque se mueve un temor, una ansiedad en mí que no me hace. Eso, no sé si es una de las cosas que tienen llamada síndrome, pero soy feliz cuando no tengo que estar en ese contacto, pero me siento feliz cuando es mi responsabilidad, porque esa es la parte que me mueve. Soy de responsabilidades, de cumplimiento, porque soy controladora, ¿no? Entonces, cuando no tengo tareas, no me muevo, y cuando tengo tareas, soy feliz, porque tengo metas, mis metas para hacer. Entonces, volviendo acá, dice entonces un círculo en el número que quiere alcanzar. Luego, poner la fecha en que lo desea alcanzar. Dice que los números bajos indican deficiencia en las habilidades y los más altos, mayor habilidad. Una persona que se siente feliz con las relaciones no va a tener el 1, va a tener el 6, el 7, pero sabe que necesita llegar al 10 porque algo le falta con tipo de personas específicas, ¿no? En este caso yo, aquellas personas que son como dominantes, que dicen esto es lo que manda, yo ahí estoy en una pared. Me detengo y es una pared cuando veo ese tipo de características, esa persona, y siempre
Le doy la vuelta, me cuesta trabajo. Ok, este sería el instrumento con el que podemos medir mi meta y a la que quiero llegar y la fecha en la que quiero llegar. Vamos a darle. Dice, use la siguiente información para las áreas en las cuales debe fijarse metas. Vamos a pensar que yo tengo la problemática de las relaciones humanas. Entonces, estos nuevos elementos que vamos a ver acá es una información que me debe ayudar de alguna manera a esas áreas que me necesito fijar metas, ¿no? Y en la lista está el conocimiento. Aquí menciona que un líder necesita conocer, uno, mayores fuentes de información sobre la teoría y la práctica del liderazgo, que en este caso podría relacionarse con esa que estoy pensando, ¿no? Pero cuando te toca estar al frente de este ministerio pastoral. Entonces, mayores fuentes de información sobre la teoría y la práctica de este liderazgo. ¿Cómo debo ejercer mi liderazgo? El 2. Varios métodos para el estudio de grupos y principales resultados. Entonces, yo voy a estudiar cómo se mueven los grupos. Voy a ver cómo se obtienen resultados de esos grupos, cuáles serían los principales en ese estudio que yo voy haciendo y qué resultados voy a obtener. Entonces yo voy a poder saber lo que quiero obtener, cómo usar el método que voy a usar en mi grupo, porque mi grupo tiene sus propias características. En el punto 3 dice requerimientos únicos de liderazgo en una variedad de situaciones. Si no es lo único que tengo de baja en habilidad, que estoy bajita, en todo caso, cada uno de ellos tiene un requerimiento particular. Por eso dice requerimientos únicos. Entonces yo en mis relaciones, por decir algo, en mi delegar, como también soy perfeccionista, de alguna manera me cuesta delegar. ¿Y cómo puedo motivar? De pronto la manera de motivar no ayuda tampoco, ¿verdad? Por ser muy exigente en una cosa. ¿Cómo usar el tiempo? Es así, me entretengo tanto en algo. Es así. O sea, como que de todas tengo un poquito que me pega, ¿no? Entonces cada una de ellas es variada y cada una tiene una necesidad, un requerimiento único, persona particular, identificar ese requerimiento único. Necesito la longanimidad, tratar a las personas completamente, de todos estilos, longanimidad. Esa ya la descubrí que así significa. Todo estilo de persona lo vas a poder trabajar, vas a poder trabajar con esa persona. Y luego el punto 4 menciona fondo, tradiciones, relaciones, estructuras, expectativas, limitaciones de una situación particular a operar. Esto tiene que ver como una especie de historial en cómo se basó, qué tipo de costumbres se están ejerciendo con respecto a esa, qué relaciones están involucradas ahí, qué organización, funciones, niveles, qué expectativas, qué limitaciones no se puede esto, sobre cada situación que se va a operar. Vamos a entender que se trata de delegar, o vamos a entender que se trata de aprovechar el tiempo de una manera más eficiente. Entonces cada una de esas situaciones se operarían de manera particular y entonces cada una tiene como su propio historial, su propio trasfondo. Entonces por ahí está. Hay que conocer todo eso. En el segundo menciona entendimiento. Una cosa es conocimiento y otra es entendimiento. Entendimiento es cuando ya te cae el 20, ¿no? Ya lo personificaste, te lo apropiaste, ¿no? Lo entendiste. Aquí menciona que un líder necesita entender, uno, los factores que influyen en los individuos y grupos para actuar como lo hacen. Entonces, de alguna manera, el entender es cuando tú te lo apropias y lo tomas como que, ¿y si soy yo? ¿Y si soy yo? Este individuo se mueve de esta manera por esta forma. Entonces, te das cuenta de que puedes conocer mejor, entender mejor y aceptar mejor las reacciones que están teniendo, porque lo entendiste ya, te lo quedaste aprendido ya.
En 2 dice dinámica de la vida organizada y comunitaria. Entonces, ¿cómo se mueve aquí esta iglesia? Alguna iglesia puede ser muy pasiva. Getsemaní lo que tiene acá en Guadalajara, la iglesia Getsemaní, es que es independiente, se mueve sola. El pastor muy pocas veces tiene que estar indicando qué hacer, y cuando el pastor quiere indicar qué hacer, la gente se siente invadida en su espacio. Eso sí es algo bien claro. Entonces a la gente le gusta tener su espacio de moverse y que no se le toque ni se le mueva. Cuando llega a suceder esto, se empiezan los conflictos, empiezan competencias, empiezan todas las cosas que de pronto no ayudan a la buena organización y la comunidad comunitaria ahí. El tercer punto dice conceptos básicos y procesos de crecimiento personal y capacitación para el liderazgo. Entenderlos, conocerlos es una cosa, entenderlos es como ya personificarte con ellos. Son procesos de crecimiento personal y capacitación para hacer el liderazgo, que es algo que yo sí anhelo, tener un buen liderazgo. Yo anhelo tener un buen liderazgo. Sé cuáles tengo de limitaciones, soy consciente de mis limitaciones, pero como que no me conformo con no llegar a esa meta de tener un buen liderazgo. Entonces sigo en esa aspiración, ¿no? Esa aspiración. El 4 dice necesidades propias, entender mis necesidades, las necesidades propias, metas propias, motivaciones propias y prejuicios que tiene como líder. De pronto el prejuicio, cuando tienes a alguien al frente viendo cómo actúa, haciendo cosas, ya tienes así como que una etiqueta, o de pronto sin entender tienes una etiqueta ahí. Ese sería un prejuicio, ¿no? Antes de ir a investigar por qué la movieron, como dice aquí, ¿no? ¿Por qué actúa de esa manera? Esa es algo que se sitúa cuando hay conflictos internos, cuando ves que una persona no la reconoces, entonces le puedes hacer esa pregunta así en tu reflexión: ¿qué la está haciendo que se mueva allí? Entonces ahí es donde te invita a una investigación, te invita a un acercarte para conocer qué razones hay para que se vea diferente, actúe diferente. Y en todo caso, esa información nueva te permite a ti ver ya un panorama más general y no el particular con respecto a una sola situación que viste que actuó. Esa sería la parte. En la parte siguiente serían los sentimientos, que de pronto vemos que sí son necesarios tomar en cuenta. Entonces dice que un líder necesita sentir. Aquí se me enredó un poquito la forma en la que lo describe, pero sentir dice un interés genuino en un entender necesidades, sentimientos, percepciones, metas y problemas de otras personas. Aquí la parte que sí se hace insistente es que si tú estás pastoreando una iglesia, no te debes a ti primero, te debes a la gente. Ellas son tu herramienta, tu materia prima. Ellos son tu herramienta, tu trabajo, tu forma de trabajo, tu elemento de trabajo, tu medio de trabajo, ellos son la materia prima, con ellas te vas a mover. Si no tienes esa materia, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer, no te puedes dedicar a otra cosa, porque la iglesia ya está formada. O sea que hasta yo insisto en mi queja está en que se atienda a la gente fuera antes que a la gente dentro en la iglesia. Esa es mi queja, porque no se forma, no crece la iglesia, se llena, abunda, pero no crece. Y cuando vienen los problemas, causan un desastre los problemas, porque no hay madurez espiritual, porque no hay crecimiento espiritual. Entonces el líder, el pastor, necesita sentir un interés genuino en entender qué necesidades tienen, qué sentimientos tienen, qué percepciones, qué metas, qué problemas, porque tienen que ir creciendo, tienen que tener metas.
Y la otra es que necesita sentir la importancia de su contribución al bienestar de la sociedad como líder de uno de los laboratorios de democracia. Estamos entendiendo que las sociedades hoy en día están demandando la famosa democracia. Todas las sociedades hoy en día. Y luego vienen aquellos que están siendo caudillos buscando la democracia donde según su percepción no la hay. Entonces, esta es la parte donde el pastor puede contribuir. Dice que él necesita sentir la importancia de contribuir al bienestar de la sociedad. Si la sociedad está demandando que se ejerza la democracia, la iglesia, aquí la identifica así, es como un laboratorio de democracia, porque nosotros en la iglesia, sobre todo la bautista, creemos que tenemos un gobierno congregacional, que de hecho hay ciertos enfoques pastorales hoy en día que están ejerciendo bajo un diferente concepto de decisión interna en la iglesia, que de pronto está tomado un poco más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, y aún así, dentro del Nuevo Testamento hay una manera de percepción indicando que las decisiones las tomaban liderazgos y no congregación. Y yo no coincido en ese pensamiento. Entendemos como bautistas que tenemos que opinar y tenemos derecho a voz y derecho a voto. Y este precisamente es nuestro gobierno como iglesia. Se menciona, por ejemplo, lo de una mayoría. El voto decisivo es una mayoría, un 50+1. Pero sí hay momentos y hay situaciones en las que no siempre es favorable que quede tan al ras un 50+1, aunque ese es la determinación de ganar, del gane. La determinación del gane que se establece es el 50+1. De hecho, hay una forma de reglas parlamentarias que se editan en la Casa Bautista de Publicaciones que nos orientan de cómo ejercer el control de una sesión de negocios o de asamblea. Y a mí me encantó siempre porque se trataba de reglas de organización. Y me acuerdo haber estado inquieta cuando veo que alguna cuestión se está omitiendo en ese proceso. Pero algo que sí es muy necesario recalcar es que la congregación tiene la palabra, es el soberano, la iglesia es el soberano, el pastor no es el soberano. El pastor es alguien que entra como un empleado de alguna manera en los niveles de jerarquía y de mando, diríamos, y es la asamblea junta, pero tampoco es un grupo, tampoco es el concilio, tampoco son los presidentes de todas las comisiones y ministerios, tampoco ellos son el máximo órgano de decisión, es toda la iglesia. Pero ¿qué es la importancia de toda la iglesia? Que en este caso es que la iglesia esté madura, suficiente, tenga un crecimiento de madurez espiritual suficiente para poder tener el movimiento, primeramente porque el Espíritu de Dios está dentro de la congregación. Si tenemos el concepto de individualidad, el Espíritu Santo mora en mí, mora en cada persona creyente dentro de la iglesia. Pero al estar juntos como una asamblea, como una iglesia, en un culto de adoración, en una asamblea de negocios, el Espíritu Santo también hace morada como templo, el conjunto hace un templo. Y en esa morada entonces es que lo espiritual del conjunto es lo espiritual del dominio del Espíritu en ellos. Pero si tenemos una congregación más carnal, como se dice en las diferentes características del cristianismo, que no tiene tanta enfoque a lo espiritual y se va más a la cuestión de materialismo, cosas carnales, es muy probable que las tendencias mayoritarias estén hacia ese lado, hacia lo carnal.
Entonces es donde viene la importancia que recuerdo la hermana esposa del hermano Lee Baggett, era Ruth Baggett de Lee, perdón, Ruth, es Lee Baggett, Ruth Baggett, no me acuerdo cómo es su otro, Smith, me parece que ella era Smith, Baggett, Ruth Baggett. La hermana Ruth hacía en ese tiempo de que nos hablaba de la iglesia, el hecho de que como bautistas somos congregacionales, el pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios es soberano, pero también le enfatizaba la necesidad de educar a ese soberano, inclusive en un gobierno. El pueblo es soberano, pero hay que educar a ese soberano. Entonces, aquí la parte de sí confiar en que ese pueblo toma las decisiones, necesita tener la preparación espiritual, de crecimiento, de fortaleza, para que las decisiones sean guiadas por el Espíritu con mayor fuerza, potencia. Entonces, claro que Dios tiene el control siempre, pero precisamente esa parte era la lucha constante en el Antiguo Testamento, cuando habla de que esos pastores que se encargaban de cuidar a su pueblo no lo cuidaban, no lo atendían, no lo formaban, no lograban que se mantuvieran fieles, empezaron a irse con los dioses ajenos y lo empezaron a suplantar o a desplazar a Dios. Y esa precisamente es la historia principal del pueblo en el Antiguo Testamento, su abandono, cómo hubo necesidad de mandarles profetas tras profetas tras profetas, de los que iban a decir, van por mal camino, ustedes que están dentro, sacerdotes, que se encargaban de hacer la relación entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes no hacían su trabajo, que sería el pastorado. Entonces aquí es donde está la parte que yo estoy tratando de rescatar como concepto, como práctica, como base bíblica, porque es parte bíblica. Igual que entendiendo la nueva, vamos a llamarle corriente, quiero llamarle así corriente, de que es el líder el que toma las decisiones en una congregación. Entonces yo estoy entendiendo que no estoy de acuerdo, pero entonces estaría el debate ahí. Pero lo que sí podemos entender es que hay mayor pertenencia, sentido de pertenencia, cuando tú tomas una decisión, cuando tú eres parte de esa decisión, porque ya votaste que quieres que eso suceda, entonces haz lo que tengas que hacer tú, tu parte dentro de eso que quieres que se haga. El siguiente punto, perdón que ya me extendí ahí, pero es mi pasión, esta situación es mi carga, es una carga, mi pasión es eso, somos una congregación que decide, no un líder que decide. Las habilidades, en la siguiente, las habilidades, aquí menciona que un líder debe ser capaz de, 1, diagnosticar qué anda mal en el grupo y cuando no está funcionando bien. O sea, diagnostica que anda mal esto y esto no está funcionando, cuando no está funcionando bien. Esto no está funcionando bien, entonces, ¿qué y cuándo está pasando eso? Está pasando que no están leyendo, está pasando que no están orando, está pasando que no están comprometidos, no están consagrándose, o sea, algo en ese sentido. El número 2 dice, es capaz de usar planeación y métodos de programa que sean efectivos en cada situación. Como líder, entonces, como estamos hablando también de habilidades que yo necesito desarrollar, hay que planear algo, hay que tener métodos de programar algo para poder entonces ser efectivo en cada situación, organización del tiempo, motivación, hacer esta parte de poder delegar, etcétera. En ese sentido le vamos llamando situaciones. Cada situación sería como una de las habilidades que hay que desarrollar. Eso es lo que, para no perder el concepto de este término situación en estos elementos que estamos leyendo. El tercero dice ejercer la variedad de funciones de liderazgo requeridas.
Entonces aquí estamos hablando de que el liderazgo tiene varias funciones y necesitamos ser, de hecho había una en donde decía que cierta manera la parte manipuladora que se ve en el liderazgo funcionaba cuando tenías que defender las doctrinas, por ejemplo. Entonces ahí tener esa capacidad de ejercer las diferentes. También ser capaz de evaluar en el 4 y aprender de su propia experiencia. Entonces, fíjense que me salió mal esto y ya sabes que mejor no hacerlo porque ya aprendiste ahí, de la propia experiencia. Y la 5, ayudar a otros a que mejoren su capacidad como miembros o líderes del grupo. Recordando que hay presidente de esto, hay miembros de la comisión o el ministerio, entonces ayudar a que otros mejoren en su capacidad de esto. Me falta la capacidad de mover, de esto y aquello, entonces también ellos, ayudarlos, capaz de moverlos, porque esa es mi materia prima, necesito que ellos crezcan. En la medida que ellos van creciendo, yo digo, voy haciendo, voy logrando, voy cumpliendo mi ministerio. Vamos adelante, este es el punto 3. Dice, identifique los recursos. Ya tenemos evaluación, ya tenemos metas. Ahora vamos a ver qué recursos para lograr esas metas, ¿no? Identificar los recursos. Menciona que después de establecer las metas, identifique los recursos que le ayudarán a alcanzar esas metas. Haga planes para usar esos recursos. Tenga metas de lectura de estudio, fije fechas para completar ciertas lecturas y ciertos estudios. Entonces, de alguna manera nos está ejemplificando un caso en donde no tengo todos los materiales para esto, entonces los recursos para esto, pero por ejemplo aquí para hacer el plan me dice que voy a tener esta específica en este tiempo, esta lectura específica en este tiempo, este estudio de, no sé, ¿qué le podríamos indicar? La predicación expositiva. La predicación expositiva, cómo predicar expositivamente, es un estudio, ¿no? Para poderme desarrollar en este tiempo. En este tiempo voy a hacer, que es una de las cosas que yo anhelo, tener una predicación correcta, una predicación eficaz en un sermón, tener una exposición de sermón eficaz, en este caso como el libro de texto, sermón eficaz, de tipo expositivo. Eso es lo que me anhelo yo, es mi anhelo de formación, de ser capaz de. Aquí menciona, existen varios tipos de aprendizaje. Entonces, dentro de todos los tipos de aprendizaje, ¿no? Tenemos alguna forma de, dice yo, por ejemplo, que soy más visual, otro tiene que ser más, por eso a veces yo pongo más cosas visual, me regreso a la rejilla, voy aquí, pongo letras para que se vean, escuchan, están escuchando, hay gente que escucha, deja eso ahí funcionando y está escuchando, también hay algo de eso en mí. Dice, puede mejorar su ingenio y entendimiento analizando su propia experiencia personal, observando las reacciones de miembros de la iglesia, diáconos, ayudantes y miembros elegidos. O sea, como que si de alguna manera te quieres centrar en alguien en particular para ver cómo está su manera de aprendizaje, cómo está su tipo de aprendizaje y tú, cómo entender el tipo de manera que funciona una persona, que reacciona en aprendizaje. Algo que es muy característico cuando estás enseñando es cuando ves los ojitos abrirse. Yo amo esa reacción, me encanta ver esa reacción de ojitos, me cayó. En nuestro mexicano, no sé dónde más se usa esto, dice me cayó el 20. Me cayó el 20, lo entendí. Y es una expresión que da mucha satisfacción. Entonces, de alguna manera, este tipo de características, otros las tienen y diferentes. Entonces hay que tomar un poco de la experiencia, pero observando esas reacciones hacia esas personas. Tengo el punto 4 que dice sea perseverante. Hay un lema de la Segunda Guerra Mundial que decía, capacítese, capacítese, vuelva a capacitarse o morirá. Esa era una de las características, digo, de frases, que lemas, era un lema. Entonces, eso lo relaciona con el pastor. Dice, un pastor nunca puede dejar de crecer. Debe capacitarse, capacitarse, capacitarse
o morir, y luego aquí lo menciona, en el letargo y la apatía. Es cierto, el estancarse te hace eso, ya hacer todo ya muy pausado, muy lento, muy apático, cada vez menos esfuerzo. Entonces, si no hay estancado ahí, así sucede. Y luego te vuelve a hacer este énfasis. Debe evaluar y comenzar de nuevo. Evaluar y comenzar de nuevo. Evaluar y comenzar de nuevo. O sea, lo enfatiza hasta 3 veces. No lo pude poner las 3 veces por tratar de ahorrar el espacio. Pero este es el enfoque, esta es la insistencia. Hasta 3 veces las haces. Entonces 3 es como la forma estándar de decir nunca acabas. La forma estándar. No puede detener su propio crecimiento al ser responsable del crecimiento de la gente. Entonces la tarea que yo podría resaltar como principal del pastorado es el que crezca la gente. Por eso yo insisto en que estoy luchando con ese concepto de que vámonos afuera con la gente. Espérame, aquí estamos, trabaja conmigo, porque cuando trabajes conmigo yo sola me voy a dedicar a lo que sigue. Mi boca va a tener cosas que quiere hablar, pero necesito abundar en ellas. Entonces esa es mi insistente aporte en este estudio. Estamos ya llegando a la conclusión de este capítulo y los textos que nos refuerzan es que con 1 Timoteo 3:1 nos remonta al primer capítulo, si ustedes recuerdan, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí entra el texto de petición que decía el Señor Jesús a sus discípulos que orara al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque hay una escasez tremenda de pastores. Pero no porque no haya quien quede al frente como con el oficio de pastor. No es mi pensamiento en ese sentido, sino que la función, el oficio como nombramiento, la función de pastor, como realmente está en el corazón de Dios y en el corazón de esta formación que nos está ahora compartiendo a reflexión, es que no están dedicados al ministerio pastoral eficaz. Están en el título sin la función como corresponde. Y esa es precisamente la parte que hay que orar para que pueda haber esa despertar de quien está llamado a ser pastor. En el punto siguiente está el otro texto, Efesios 4, 11, 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este último, pastores y maestros, es un solo oficio, es un solo puesto, un solo título. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y estos 4 oficios, 4 funciones dentro de la iglesia están en pro de perfeccionar a los santos, crecer para que crezcan, porque ellos son los que van a hacer el ministerio, pero tienen que tener la capacidad y la perfección en el nivel que corresponde para poder hablar, para poder compartir. Entonces esta sería la motivación, entendiendo que también hay otras funciones que no necesariamente son oficios pagados, sino que también Dios está llamando dentro de su iglesia cada uno de esos. Pero el que es el líder de la autoridad última, diríamos, es del pastor, pero no el que toma lo que es las determinaciones del cuerpo. Nada más lo está dirigiendo para que se desarrolle. Acuérdense que es un demócrata, una congregación, una democracia. Todos deciden, todos hablan, todos se escuchan, todos votan para la elección. Aquí termina, miren, aquí termina ya este estudio y nada más recordarles que tenemos estas tareas en el mismo lugar y voy a poner también las diapositivas
para que puedan tener esto. Y pues mi deseo es que el Señor haya bendecido a cada uno, porque como miembro nos ayuda a tener un poquito de más claridad de cómo funciona el trabajo del pastor. Y comentarles que estoy eligiendo el siguiente tema, que se titula Eclesiología. Y de ahí vimos el manual de eclesiología de Dana. Dana era el apellido que me acuerdo, que con este es con el que quisiera ya iniciar la siguiente exposición de temas de teología. En esta ocasión, bueno, vamos a orar para ya terminar este tiempo, y pues mi deseo es que el Señor les bendiga. Gracias, Padre bendito, porque podemos concluir este tema. Gracias por la bendición de compartir lo que en tu corazón ha estado determinado para la función de un pastor, que sea eficaz su ministerio. Permite, Padre, que este material pueda llegar a quien lo está necesitando, y para que la iglesia pueda ser bendecida y pueda alcanzar ese plan que tú tenías, de que estás enviando pastores que atiendan tus ovejas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima.